yo aplicando la lupa pues al yoga yoguismo, me di cuenta, analizando bien las claves que el maestro da, que hay 9 pasos en esta segunda parte del yoga yoguismo, la práctica, ¿no? 9 pasos que no están evidentes. Él no dice, en 9 pasos consiste la práctica. No, él no lo dice. Él escribe de una manera muy sutil, porque coloca claves que no se pueden decir tan claramente, solamente para los que ya tienen un estado de conciencia más abierto, se da cuenta. No, yo aquí me detengo en esta frase, porque aquí hay, como dice el vulgo popular, hay gato encerrado, aquí hay algo. Entonces yo le fui encontrando el método que el maestro quiere dar a entender. Y él empieza diciendo que el yoga es la verdadera síntesis de toda la ciencia y la filosofía, fíjense. No es simplemente el yoga popular que se hace en los institutos de yoga, que está bien como un comienzo, ¿no? Es como decir la escuela primaria del yoga. Pero no te quedes en la escuela primaria. Habla de la numerología, del árbol cabalístico, fíjense ustedes. Los céfiros de la cábala, la Trinidad, el tarot, Hathor, el emblema de la alquimia, Hathor. La yoga es el control de las inclinaciones del consciente, dice el maestro. Inclinaciones del consciente, no solo del inconsciente. Tiene 17 acepciones el yoga. Bueno, ese es el primer paso, según yo, ¿no? Eso es fundamento. Que empieza el primer capítulo de la segunda parte del yoga yoguismo, en la práctica. Empieza el maestro hablando de los centros magnéticos de la Tierra. ¿Qué tiene que ver eso con el yoga? Entonces el maestro habla de peregrinajes que se hacen a lugares magnéticos de la Tierra. Entonces un yogi es un peregrino, va a lugares de poder en la naturaleza. En algunos lugares se han construido pirámides en esos centros de poder. El yogi sabe de eso y va a un sitio que ahora llaman arqueológico, pero no va como turista a tomar fotos y todas esas tonterías, sino que va a hacer su meditación, su práctica de yoga, para tomar el magnetismo de la Tierra. Ahí da claves muy interesantes. Entonces, hablando de la respiración, el maestro habla de la Trinidad, porque la respiración tiene 3 fases: inhalación, retención y exhalación. Entonces él habla de la Trinidad en la Cábala, en el cristianismo, en la India, en el antiguo Egipto, a ver si el discípulo agarra la idea de cómo se debe practicar un pranayama profundo, no simplemente respiración. El estudio del pranayama es algo muy sagrado. Recordemos que en el Génesis de la Biblia se dice que cuando Dios hizo la figurita de barro, le sopló en la nariz y salió un alma viviente. Quiere decir que cuando Dios transmite el aliento, el soplo, está proyectando parte de él, y entonces en ese muñequito de barro, al soplarlo, se hizo alma viviente. Ya la materia se llenó de Dios a través del soplo, del prana de Dios. Con ese estudio, cuando uno practica el pranayama, lo hace con mucha visualización y mucho respeto.